Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Rizales y yo le voy a exponer acerca del derecho mercantil, los actos de comercio, los auxiliares del comerciante y el comerciante individual. El derecho mercantil. El derecho mercantil o derecho comercial es la rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. En términos más amplios, es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Está fundamentado en el comercio libre en la mayoría de las legislaciones. Una relación se considera comercial y por tanto sujeta al derecho mercantil si ésta es un acto de comercio. Ley mercantil, Código de Comercio. La ley mercantil es toda aquella disposición obligatoria de carácter general y abstracto emanada del Estado federal y provista de una sanción soberana que regula la materia delimitada como mercantil. Esta se representa por lo que es el Código de Comercio, que es la ley comercial por excelencia. Esta ley está representada por las diversas relaciones de la disciplina, que se presentan en esta disciplina, los instrumentos de los que está dotado, y también se encarga de ofrecer los criterios suficientes para determinar la naturaleza comercial de otras leyes. Las leyes especiales en materia mercantil son las disposiciones de igual naturaleza, se encuentran insertas en las normas civiles, ya sea en el Código Civil o cualquier otra ley especial. Estas leyes especiales pueden ser de naturaleza comercial, como sería la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Mercado Capital, entre otras. Las disposiciones del Código Civil, en los casos donde no están especialmente resueltos por el Código de Comercio, sino que se debe aplicar los regimientos del Código Civil. La costumbre mercantil es la segunda fuente del derecho mercantil y su importancia está dada por el origen del mismo. Sirve para interpretar la voluntad de la costumbre o para suplir el silencio de la ley, es decir, donde la ley no actúa. La costumbre mercantil. La costumbre mercantil es un conjunto de usos y prácticas mercantiles realizadas por los comerciantes. Ocupan un lugar importante en el derecho comercial, dado que pueden adquirir la misma autoridad que la ley mercantil, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como son la uniformidad. La uniformidad son los hechos que constituyen costumbre y deben ser ejecutados por el sector económico o grupo que realiza la práctica. Reiteración. La reiteración es la práctica o uso que debe ser constante y no esporádico. Obligatoriedad. Debe considerarse obligatoria por quienes la practican. Publicidad. Debe ser conocida ampliamente por las personas que la practican. Vigencia. Se debe practicar en la actualidad. Conforme a derecho, no podrá en ningún caso ser contraria a la ley. Debe ser materia mercantil, es decir, que debe referirse a prácticas comerciales. Los actos de comercio son aquellos que tienen carácter mercantil por su propia índole e independientemente de la persona que los realice. Se considera un acto de comercio a toda negociación de carácter o naturaleza eminentemente comercial, de acuerdo a lo considerado por la ley, a todo lo realizado por comerciantes y no comerciantes, debiendo existir en dicha negociación un intercambio de bienes o servicios. Debe existir una especulación, una circulación de la riqueza y debe perseguir siempre un fin de lucro. Se pueden dividir los actos de comercio en actos de comercio objetivo, actos de comercio subjetivo, actos de comercio mixto y actos de comercio bilateral y unilaterales. Los actos de comercio objetivos pueden consistir en la operación mercantil, como las operaciones de banco y las de cambio, en empresas como organización social y de capital que realiza la actividad comercial, en las fábricas y construcciones, en las obligaciones de los comerciantes, en los casos del transporte de personas o cosas por tierra, en contratos mercantiles como en el caso de compra y venta de un establecimiento de comercio y en títulos, y también como en cambios de letras de cambio y en el pagaré. Las partes intervinientes pueden ser comerciantes o no comerciantes. Los actos de comercio subjetivos son actos que son subjetivos porque al contrario de los objetivos se toma en cuenta para su determinación la cualidad del comerciante de la parte interviniente como requisito fundamental. Se toma en cuenta, digámoslo así, la habilidad que tiene el comerciante en llevar a cabo determinada actividad. Los actos de comercio mixtos si pueden ser objetivos y subjetivos, pueden ser mixtos, o sea, pueden tener las dos características. Puede ser de comercio para una parte y no para la otra. Es posible su coexistencia con el acto de comercio a los efectos de la naturaleza de las obligaciones que éste genera y de la jurisdicción y la competencia ante la cual quedan sometidos los conflictos que se deriven.
Por ejemplo, el caso de seguro de vida es un acto de comercio para la empresa aseguradora, pero no por el asegurado, aunque sea comerciante, porque la vida, en este caso, no es objeto de comercio. Los actos de comercio bilaterales y unilaterales. Existen actos de comercio bilaterales y unilaterales. Estas dos acepciones se han considerado generalmente para determinar lo que son los contratos unilaterales y bilaterales, valga la redundancia, y sus respectivas consecuencias jurídicas en cuanto a las obligaciones de las partes que intervienen en estos contratos. El contrato se dice que es unilateral cuando una parte se obliga, cuando una sola parte tiene obligaciones, y bilateral cuando se obligan recíprocamente las partes que intervienen en este tipo de contrato. Auxiliares del comerciante. El comerciante en el ejercicio de su empresa requiere la colaboración de otras personas de la actividad de estas personas y de su servicio. Esta colaboración puede ser de carácter intelectual o de carácter material, como en el caso de los abogados, los contadores, los ingenieros, los obreros, entre otros. O además puede ser de carácter jurídico. Esto es a lo que se refiere a los poderes de representación. Aquellas personas que además de prestar su actividad material o intelectual colaboran jurídicamente con el comerciante, actuando en representación, son los llamados auxiliares del comerciante. Dependientes o dependientes de comercio. Son dependientes las personas que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias de una empresa mercantil, en nombre y por cuenta de su titular, es decir, el comerciante. Los factores. Los factores mercantiles son personas dependientes del comerciante, con quien están vinculados por una relación laboral. Son prácticamente los gerentes, las personas a quien el comerciante encomienda el manejo de un negocio en particular con amplias o limitadas facultades. Los corredores. El corredor es el agente auxiliar del comercio, con cuya intervención se proponen y ajustan los actos, contratos y convenios, y se certifican los hechos mercantiles. Los comisionistas. Los comisionistas es la persona que desempeña una comisión mercantil. Comerciante individual. Comerciante individual es la persona que, teniendo la capacidad para ejercer el comercio, ejerce con habitualidad y en nombre propio una actividad económica dirigida a la producción o intermediación de bienes o servicios para el mercado. Aunque se sirva de representantes o apoderados, también asume personalmente los derechos y obligaciones que se producen en la negociación mercantil, sea cual fuese el sector económico a cual éste se dedique. Desde el agente libre de comercio hasta los empresarios de grandes fábricas se consideran comerciantes o empresarios individuales si no han constituido una sociedad con personalidad jurídica que explote mercantilmente la actividad empresarial. El comerciante o empresario individual responde por las deudas de su negocio o empresa, no solo con el patrimonio de ésta, sino también con el suyo propio. El simple hecho de que gire con un nombre comercial no cambia dicha responsabilidad. Los criterios. Se refiere a personas naturales que ejecutan actos de comercio masivos, que teniendo capacidad para contratar, hace del comercio su profesión habitual, es decir, que toda persona que no se encuentre prohibida por la ley para realizar actos de comercio en un sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar y vender en un determinado mercado. La capacidad. La capacidad es el estar apto para llevar a cabo una determinada actividad, es decir, tener plenas facultades mentales, la mayoría de edad, y en caso de ser menor de edad, debe ser emancipado o casado, deben estar autorizados por su padre o representante. Habitualidad y profesionalidad. Para adquirir la cualidad de comerciante no basta la realización de uno o varios actos de comercio. Es necesario que dichos actos se ejecuten en forma habitual, en forma constante, y que esta realización constituya la profesión del comerciante, que esta actividad le proporcione sus medios económicos de subsistencia. No basta con declararse comerciante ni inscribirse en el registro de comercio, porque aunque estas circunstancias son indicios de la profesión, es necesaria la realización continua de los actos de comercio. En conclusión, podemos decir que el derecho mercantil regula las normas relativas a los comerciantes y los actos de comercio, que los actos de comercio son todas las negociaciones realizadas por comerciantes o no comerciantes, respetando lo que establecen las leyes comerciales. Los auxiliares de comerciantes son todas aquellas personas que colaboran jurídicamente con el comerciante. Y el comerciante individual, como se acaba de mencionar, es aquella persona que ejerce de manera habitual las actividades económicas o comerciales. Muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado.